Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor le bendiga. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, le voy a cantar esta alabanza que me la dio Él de promesa. Es mi oración cuando yo voy a salir. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi ángel está en él. Y si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron, porque mi ángel irá delante de ti. Si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron, porque mi ángel irá delante de ti. Gloria a Dios. El momento más oscuro de la noche es poco antes del amanecer. Es entonces cuando rompe la mañana y un nuevo día comienza a nacer. Una inmensa oscuridad hay en la iglesia, donde la apostasía se dejó caer. Es el momento cuando Dios levanta un pueblo con toda su virtud y su poder. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí
para decirte que sí, y eternidad contigo irá a vivir. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y eternidad contigo irá a vivir. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Es la novia que va emergiendo como un lirio desde el fango de este mundo donde reina confusión. Ella va al encuentro de su amado, su traje es de lino fino, de la palabra se vistió. A esta boda solo irán los redimidos, los que fueron comprados con la sangre del Señor. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y eternidad contigo irá a vivir. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar allí para decirte que sí, y eternidad contigo irá a vivir. Gloria al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Nuevamente me presento por acá, una vez más. Mi nombre es Karen Quirales. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. En esta oportunidad también quiero expresar mi gratitud nuevamente y darle la gloria al Señor, porque el Señor se ha manifestado grandemente en mi vida. El Señor ha hecho cosas en mí maravillosas. En esta oportunidad quiero contar una experiencia que el Señor me permitió tener con Él. En esa oportunidad me acuerdo yo que no estaba mi esposo y mi hija en la casa, y mi mamá y mi papá me invitan a que yo me quede con él allí en la misma habitación. Ellos me dicen: no, busca una colchoneta y te acuestas allí a los pies de la cama. Y bueno, yo accedí y esa noche me quedo yo con ellos. Estábamos en la madrugada orando
estábamos orando y bueno, yo personalmente estaba expresándole al Señor en mi corazón lo que sentía, ¿verdad? Estaba pasando momentos fuertes, expresándole al Señor tantas cosas en esa noche. Y fue algo, una experiencia tan bonita, fue algo tan profundo que de verdad no recuerdo qué tanto tiempo pude haber durado yo en la oración, que luego cuando terminé mi oración, yo normalmente me acosté, cerré mis ojos y cuando cierro mis ojos yo siento una voz, escucho una voz particular, es una voz que no se puede explicar. A veces escuchamos que el Señor nos llama y podemos escuchar la voz de alguien, un ser querido o alguien conocido, pero esta voz era una voz particular, era una voz que no se parecía a ninguna otra voz de un familiar, de mi papá, de mi mamá, de nadie, era una voz particular. Y bueno, esa voz me habló, me acuerdo yo, y me dijo como en un tono de que le prestara atención. Me dice Salmos 16:30. Salmos 16:30. Y yo en eso reacciono porque yo no sé si estaba dormida, pero estaba consciente también. Y yo recuerdo, escucho la voz y trato me siento y despierto. Y empiezo ¿cómo se dice? Como a repetirme. Salmo 16:30. Yo dije, no, yo mañana, en la mañana cuando me despierte, yo voy a buscar a ver qué es eso, Salmo 16, porque él me incitaba a que yo le prestara atención, que era Salmo 16:30. Y bueno, yo me lo repetí varias veces, de modo que cuando yo me despertara en la mañana, yo buscara esa palabra, pues. Entonces, bueno, en la mañana me despierto y estoy en la cocina desayunando y estoy hablando con mi papá, con mi mamá, estamos compartiendo ahí. Y me viene a la memoria lo que había pasado en la madrugada. Entonces, le comento a mi papá, mira papá, tú sabes que anoche después de la oración yo me acuesto normal y me estoy quedando dormida. Y escuché una voz que me dijo, Salmo 16:30. Y mi papá dice, Salmo 16:30. Sí, yo, ¿será que lo leemos? Le digo, yo, vamos a leerlo a ver qué dice. Entonces, bueno, yo busco el Salmo 16 y resulta que el Salmo 16 no tiene 30 versículos. El Salmo 16 solamente llega hasta 11 versículos. Y entonces yo le digo, papá, pero el Salmo 16 no tiene 30 versículos, tiene 11 versículos. Y empiezo yo a analizar y algo me dice, es que es el Salmo 16 y busca el Salmo 30 también. Entonces yo le digo a mi papá, ¿será que vamos a leer el 16 y luego leemos el capítulo 30? Y entonces, bueno, accedimos, mi papá busca la Biblia y yo empiezo a leer a ver qué dice el Salmo 16. Y bueno, yo les voy a compartir a ustedes lo que dice el Salmo 16. Dice que es una herencia escogida. Mictán de David. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo leo ese capítulo, siento un gozo en mi corazón y me quebranté porque sé y tengo la certeza que fue el Señor hablándome por medio de ese capítulo. Y bueno, cuando me voy al capítulo 30, ¿verdad? Lo comienzo a leer, dice así: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Es un salmo de David. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por las noches durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descendiese a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Cuando yo leo estos dos capítulos y veo que una tiene cierta relación con la otra, el Señor como confirmando el capítulo 30 con el capítulo 16, me di cuenta que era el Señor hablándome y era el Señor renovando las fuerzas en mí, era el Señor dándome esa palabra de confianza y que no me aparte de Él. Vengan luchas, vengan pruebas, vengan dificultades, el Señor está allí presente, Él siempre ha estado presente en mi vida, Él siempre me ha mostrado su amor. Y puedan venir las adversidades que puedan venir, sé que Él está allí al lado de mí, ayudándome, y siempre mi confianza estará puesta en Él. La gloria y la honra sean para Él. Gracias, Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Un cambio en el corazón, parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí, atentos a la voz del Creador, al atento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese Dios maravilloso, ese Dios grande y poderoso, el cual en Él es que tenemos vida, en el cual tenemos esperanza, el cual es el que nos llama para así ponernos en el camino de la luz, sabiendo que el hombre vino en este mundo hablando mentiras, vino a este mundo cargado de pecado, porque nacimos en pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él en su grande amor, en su gran misericordia, Él proveyó una salida, Él proveyó un camino para tu vida y para mi vida. Y fue como dando el sacrificio, ese sacrificio que se dio ya en la cruz del Calvario para derramar su sangre por ti y por mí. Y era la única manera, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, de limpiar nuestros pecados. No había esperanza, no había ninguna otra forma, no había cloro que pudiera limpiarte las manchas, porque había una expiación que se hacía a través de un animalito, un cordero inocente que moría por el hombre de año en año cuando hacía expiaciones allá en Israel, para tapar, para cubrir el pecado momentáneamente. Pero, amado hermano, déjame decirte que venía uno original, venía uno que desde que fue inmolado desde antes del principio de la creación del mundo, el cual fue el Cordero de Dios, Jesús,
el cual fue el que cargó con tus pecados y cargó con mis pecados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y grande sea su nombre. ¿Por qué causa? Porque Él fue que nos redimió de la condición en la cual estamos, perdidos en delitos y pecado. Pero ahí vemos ese amor divino, ese amor tan grande que tuvo Dios por la humanidad, que tuvo por usted y tuvo por mí, amado hermano que me escucha. Por eso estamos agradecidos y no hay con qué pagarle. No hay oro, no hay plata, no hay diamantes, piedras preciosas en este mundo, el cual podemos pagarle lo que Él hizo por nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Él dice que seamos agradecidos, que demos entonces alabanza, gloria, magnificencia a ese Dios todopoderoso. Por eso el rey David, sabiendo y conociendo los misterios que Dios le ha revelado, que estaba él muerto también en delito y pecado, que nació en pecado y en maldad creció en este mundo. Él pudo decir entonces, ¿qué haré entonces para pagar mis votos a Jehová? Entonces él sabía por revelación divina que el Señor le gustaba que lo alabasen, que le adorasen. Y él dijo entonces, ahora iré a la casa de Jehová y junto a su pueblo alabaré y salmaré salmo a su nombre. Así que entonces allí estaba entonces dar una parte y era dar esa ofrenda como alabanza, como grato olor que subiera al trono de la gracia, reconociendo y exaltando ese Dios tan grande y poderoso que fue el único que pudo bajar, descender y hacerse hombre aquí sobre la tierra y humillarse como nadie se había humillado, que fue el Señor Jesucristo, para poder entonces redimirnos de la condición en la cual nos encontrábamos. Así que, amados hermanos, es un privilegio para nosotros nuevamente, o cada uno de mis hermanos se paran aquí en este lugar llevando un mensaje de la palabra del Evangelio eterno de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación para su vida, para que usted pueda también tener el conocimiento y llegar a esa sabiduría de Dios para que pueda entender el propósito al cual Dios ha formado al hombre aquí en este mundo. Formarlo del polvo de la tierra. Pero Él conoce tu condición, amado hermano que me escucha. Él conoce mi condición y Él, como el sumo sacerdote que penetró los cielos y se sentó a la diestra del Padre en su majestad, allí entonces Él nos dirigirá en ese camino. Es el que nos va a guiar a ir a su presencia. ¿Solo con qué? Con su palabra, a través de sus mandamientos y a través que si usted y todo el que le pueda oír, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios, y así entonces Él dirigirlo para que esa fe crezca y crea en ese Dios grande y misericordioso. Así que le glorificamos en este día a ese Dios todopoderoso y le damos muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, está haciendo y por lo que hará, déjame decirle, porque Él va allí como poderoso gigante delante de su pueblo, librándolo de tanta perturbación, de tanto mal que el cual el enemigo quiere colocar delante de sus hijos. Pero allí déjeme decirle que así como nos libró allá de la muerte en la cruz del Calvario derramando su sangre, Él está hoy en la forma del Espíritu Santo también ayudándonos para que así caminemos entonces a esa perfección que Él nos quiere llevar. Así que, amados hermanos, amigo que me escuchan en esta hora, le damos entonces gracias porque usted está allí también oyendo este programa evangelístico y que allí en el lugar donde se encuentre usted, en su casa, en su trabajo o en su teléfono, usted en un vehículo, allí sea usted edificándose a través de la palabra que ha de salir por estos medios de comunicación, porque Dios es el que ha hecho todas las cosas en todo. Él ha provisto estos medios para así llevar su palabra alrededor del mundo, por todo el globo terráqueo. Acuérdense que el mandamiento fue Él ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que quizás, ¿cómo vamos a llevar a todas las criaturas alrededor del mundo? Que la puede decir la persona, pero déjeme decirle, para eso Dios proveyó estas cosas tecnológicas en el día de hoy. Esas cosas, la tecnología, la ciencia que
ha avanzado tanto en el día de hoy, Dios le saca provecho a todas esas cosas, para que nadie quede entonces que no me dijeron nada. No, Dios te va a hablar de una u otra forma a través de los medios de comunicación, en lugar donde te encuentres. Así que prepárate entonces para que oigas palabra de vida, palabras de Dios para tu vida, y así te hace usted edificado allí juntamente conmigo, porque sabemos que la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y aún el espíritu, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ella va a hacer la obra para la cual Dios la ha de enviar. Y que, amado hermano, les invito entonces a abrir las escrituras para que entonces le demos continuidad al tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás, el cual lo hemos titulado Un cambio de corazón. Así que les invito entonces que abran conmigo las escrituras en el Salmo 139 y lo leemos entonces para que así continuemos entonces este tema. Así que tome su Biblia allí y ore al Señor que le hable y que le dé entonces una palabra de aliento, una palabra que usted quizás esté pidiendo al Señor, pero Dios lo conoce y Él escudriña los corazones y Él sabe qué tiene usted necesidad. Antes que usted lo pida, Él ya lo sabe, pero a veces Él quiere que nosotros lo expresemos, lo digamos con nuestros labios, que lo confesemos para que Él diga verdaderamente si lo necesita, yo se lo voy a dar. Así que abra conmigo entonces en el Salmo 139 y lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, es un precioso salmo, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y está impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecen como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravilloso son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son tus cuentas. Si los cuento, multiplicarse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿De cierto, oh Dios, matarás al impío? Apartaos pues de mí, hombre sanguinario,
porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos tomaron en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolo con perfecto odio, téngolo por enemigo. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias entonces le damos a nuestro Padre por permitir entonces leer este salmo para que así continuemos entonces el tema. Y les invito entonces a inclinar sus rostros y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, grande y misericordioso eres, Padre eterno. Oh Dios del cielo, creador de todas las cosas, Padre mío. Oh, tú creaste todo, Señor, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo visible e invisible, sea trono, sea principado, potestades, todo fue creado por ti y para ti, Padre eterno. Oh, te damos gracias, Señor, por ello, Señor Jesús, porque sabemos, Padre mío, que en tus manos, Señor, es que estamos seguros, Señor. Oh, Dios de la gloria, tú nos creaste, Señor, tú nos hiciste, Señor, nos formaste del polvo de la tierra, nos hiciste semejante a ti, Padre eterno. Oh, por eso te damos gracias, mi Señor Jesús. Oh, que el hombre, Padre eterno, que es el hombre para que él te acuerde, y el Hijo del hombre que lo visites, Padre mío, sabiendo, Señor Jesús, que tú te acordaste de nosotros, Padre mío. Tú te acordaste de tu pueblo. Tú te acordaste, Señor, de tu creación, Padre Santo. Oh, Señor, y no nos has tirado allí, Señor, allí en el fango, Señor Jesús, sino que tú nos rescataste, Padre mío. Te damos gracias, Señor Jesús, por ello, Padre mío. Te damos alabanza, Señor, en esta hora, Señor, Padre eterno, que nos has revelado tu palabra y nos has guiado, Señor, con tu mano, Señor Jesús, dándonos, Señor, a entender, Señor, el propósito por el cual fuimos nosotros formados en este mundo, Padre mío. Oh, Dios de la gloria, te alabamos en esta hora, Señor Jesús, y te doy gracias por ello, Señor Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que han de oír, Señor, o están oyendo, Padre mío, que nunca, Señor, ha oído un servicio de esto, Señor, que no han prestado atención, quizás han oído, pero no han prestado atención, no les ha llegado el momento, pero que este sea, Señor, el momento propicio en esta tarde, Padre eterno, para que ellos puedan, Señor, entender, Señor Jesús, que tú quieres rescatar al hombre, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, Dios de la gloria, ayuda, Señor, estas vidas, Señor Jesús, ayuda esas almas, Padre eterno, quizás están en la balanza, Padre mío, pero que en esta hora sea la hora, Señor, que ellos puedan oír tu voz, Señor Jesús, y allí, Señor, ser rescatado del cual el infierno está allí preparado para aquellos desobedientes. Pero que en esta hora, Señor, sea usted, Señor, extendiendo su mano en misericordia, Señor, y ayudándoles, Padre eterno, para librarlos de la muerte. En el nombre del Señor Jesucristo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de los miembros del cuerpo que están también alrededor del mundo, Padre mío, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, que es tu iglesia, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, solamente usted puede extender, Señor, su mano, Señor Jesús, y darnos, Señor, oh, Señor, con sus alas cubrirnos allí, Señor, y guardarnos, Señor, del mal, Padre eterno. Ayuda a tu pueblo, Señor Jesús. Ayuda a tu pueblo Israel igualmente, Señor Jesús. Bendícelo, Señor Jesús, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale revelación por tu Espíritu, Señor, a cada alma, Señor, que hasta ahora ha de estar atento a tu voz, porque así te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venimos hablando, amados hermanos, de este tema, un cambio de corazón. Y sabemos que solamente es único que puede hacer ese cambio, se llama el Espíritu Santo, el Dios de la gloria, la misma persona de Jesucristo, el que puede transformar ese corazón de un corazón malo, un corazón perverso, dañino, puede cambiarlo entonces a un corazón humilde, sencillo, amoroso, lleno de amor.
Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Solamente Dios puede hacer entonces ese cambio. El hombre quiere tratar de cambiar el hombre, de ayudarlo, pero no puede cambiar ese corazón, porque del corazón es que sale todas las cosas buenas y salen las cosas malas. Por eso, amados hermanos, hemos venido hablando de semanas anteriores que Dios puede hacer el cambio de corazón en un abrir y abrir de ojos. Lo puede hacer de la noche a la mañana, como también lo puede hacer en cierto tiempo. O sea, y el tiempo, no el límite lo pone Dios. Nosotros no podemos hacerle al Señor o ponerle condición al Señor. No, tienes que cambiarme el corazón ya. Tienes que hacer que yo te crea de una vez. No, Dios lo hace como Él quiere porque Él es soberano. Solamente Él quiere disposición, que el hombre quiera que Dios le cambie su corazón, porque si usted no quiere, si no busca a Dios, tampoco Dios lo va a hacer a cambiar, porque Él es el que pueda hacer todas esas cosas siempre y cuando el hombre quiera, por su libre albedrío que Dios le dio desde el principio. Así que, amado hermano, Dios entonces es el que cambia ese corazón perverso a un corazón lleno de amor y de compasión. Vemos que nosotros aquí, como creación de Dios, Dios nos hizo, nos formó del polvo de la tierra, pero antes que nos formara del polvo de la tierra, ya Él tenía ya escrito todo lo que Él iba a hacer por nosotros, como dice el Salmo allí, y fuimos compaginados en los más bajos de la tierra, y mi embrión vieron tus ojos, dice David, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que el Señor, antes que saliésemos del vientre de nuestra madre, ya Él tenía ya determinado cómo iba a ser usted, cómo iba a estar en este mundo. Si iba a ser flaco, iba a ser gordo, iba a ser alto, bajito, si iba a ser moreno, negro, catire, ojo verde, ojo negro, pelo enrollado. Todas estas cosas Dios lo tenía determinado ya, escrito ya allí determinadamente lo que iba a ser formado luego. Por eso no faltó ninguno de ellos allí, todo lo que estaba allí compaginado en lo más bajo de la tierra. O sea, ese libro que usted iba luego a ser formado aquí sobre la tierra. Sabemos que el hombre, y esto lo vemos en lo natural, lo hacen más las mujeres. Las mujeres llevan un libro, quizás un libro diario. O salí tal día y me encontré con tal persona, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y así lo llevan sucesivamente del día, mes, al año, mensual. Y lo llevan a su cronometraje allí, lo que hacen en el año. Y tienen su diario, un escrito, allí escondido son personales. Pero sabemos que Dios también lleva ese libro de memoria. Dios tiene un libro de memoria que lleva también al hombre también anotado todo lo que hace. Porque nosotros, primero Dios nos formó y ya tenía todo que lo que iba a hacer cómo iban a hacer nosotros en este mundo. De qué color y cómo iban a hacer. Y qué iban a desempeñar en este mundo. Ya lo conocía ya. Pero nosotros al salir del vientre de nuestra madre, allí entonces nacimos en pecado, nacimos en el mal que estaba en este mundo, y cuando llegamos tenemos conocimiento ya, crecimos y tenemos el conocimiento ya del bien y del mal. Ahora nosotros mismos entonces empezamos a escribir un libro con nuestros propios hechos. O sea que Dios lleva ese libro escrito. Ah, tienes ya razón, sí, ya sabes ya lo que es bueno y lo que es malo. Ahora el Señor va imputando en ese libro, si hiciste algo malo, Dios te lo va rayando, malo. Si hace algo bueno, lo va anotando. Dios lleva ese libro de memoria. Y al final de la carrera, al final del camino, ese libro que Dios ha escrito allí por tu caminar en este mundo, es el que va a ser entonces juzgado a través de él. Cuando dice ya Apocalipsis 20 que los libros fueron abiertos, cuando se presentaron toda aquella multitud de personas en la segunda resurrección. Entonces, Dios tiene entonces su libro de memoria. Dios tiene su libro escrito allí de lo que usted ha hecho en este mundo, pero también hay una cosa maravillosa que hace Dios. Usted nació en pecado,
Usted nació con un corazón rebelde, un corazón malo, un corazón rencoroso, pero Dios quiere hacer un cambio en ese corazón. Y al hacer esa transformación, hacer ese cambio de corazón, allí entonces le da un corazón nuevo y allí le da entonces los mandamientos escritos en las tablas de su corazón y allí entonces te empieza a caminar con el Señor. Y allí cuando usted se arrepiente, usted busca a Dios, se arrepiente de sus pecados, Dios lo limpia. Y ese libro que Dios llevaba anotado de los mal que usted había hecho, las trampas que usted había hecho, los vicios que usted tenía, Dios entonces borra la evidencia de ese libro, queda su expediente blanco completamente y ahora empieza un nuevo caminar. Ya Dios dice entonces su palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿ok? Nueva libro entonces para usted caminar en este mundo, con un corazón cambiado, un corazón limpio, ya bondadoso, puro, para buscar al Señor. ¿Por qué? Dios ha hecho ese cambio de naturaleza en usted. Ninguna cosa, dice la Escritura, que ninguna condenación hay ahora los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que lo va a doblegar y llevar entonces a través del cambio que Dios ha hecho en usted, que ese corazón ya no piensa las cosas malas, ya no hace las cosas que hacía anteriormente, sino que ha hecho un cambio de corazón. Así como le dije yo, que Dios lo puede hacer de la noche a la mañana, lo puede hacer en un abrir de ojos, como lo puede hacer entonces esporádicamente. Así por el tiempo que Dios tenga determinado, que va a ser ese cambio de naturaleza. Así como lo hizo con Samuel. Samuel, él fue llamado por Saúl, Samuel era el profeta, y Samuel llamó a Saúl, que iba a ser entonces escogido por el pueblo para ser el rey. Y allí entonces tenía que tener una instrucción, llevarlo a una enseñanza, porque Dios no puede hacer un cambio en el ser humano sin antes él decirle cómo va a ser ese cambio, o cómo tiene que llevar a la condición para poder hacer el cambio del corazón. Esa operación perfecta que va a ser el doctor de los doctores, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque si no hay enseñanza y no hay instrucción, entonces ¿cómo hace usted ese cambio? El que no conoce a Dios no le preocupa a Dios, no lo necesita, dice él, porque anda en el mundo en sus sentidos naturales, perdido en delito y pecado, y a Dios por ninguna parte. Pero cuando Dios requiere a aquel hombre que está determinado, que tiene que conocerlo, Dios entonces le presenta de una u otra forma, ¿sí? Y darle entonces a conocer cuáles son sus planes y sus propósitos. Primero tiene que oír, y oír por la palabra de Dios, que dice la Biblia, que viene la fe, que es la revelación. Dios tiene que revelarse primero al hombre y explicarle entonces y enseñarle. Así le pasó entonces a Saúl. Primero Saúl llegó buscando una respuesta del profeta de dónde estaban sus asnas del padre que se le habían perdido, pero eso no era el propósito de Dios por que era buscar las asnas, y sino era el propósito era que mostrarle entonces lo que Dios iba a hacer con él, el cambio que iba a hacer con él. Por eso cuando el profeta Samuel le explica a Saúl que Dios lo que había terminado hacer con él, y le dice que él va a ser entonces el príncipe para el pueblo de Israel, que Dios lo había determinado de esa manera, allí entonces le explica entonces la condición y cómo iba a ser aquello. Iba a decirle que te vas a encontrar con 3 personas así por el camino y te vas a dar pan, te van a dar vino y todas estas cosas. Y le dice, van a encontrar con una compañía de profetas y que van a estar profetizando, y cuando llegues a ellos, tú profetizarás también con ellos. Allí entonces ya estaba Saúl instruido a través del profeta, la instrucción que ha recibido. Y allí aconteció cuando vino aquellos profetas y aquellos hombres que lo visitaron, que los encontró en el camino, ya no era extraño para Saúl,
no iba a titubear, no iba a sacarle el cuerpo, sino que sabía lo que Dios ya le había dicho a través del profeta, que le acontecería. Así es Dios entonces enseñando a cada hombre, a cada mujer, dándole las instrucciones antes de hacer ese cambio de corazón. Antes que llegue entonces Dios a la vida del hombre, tiene que darle una enseñanza, darle una preparación para que así pueda entonces entender las cosas ocultas que Dios tiene para su vida. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, tienes que entonces que primero oír, prestar atención a las palabras de Dios y allí entonces recibir la enseñanza para que pueda venir entonces ese cambio, esa transformación que Dios quiere hacer a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que entonces Dios entonces tiene determinado que en su libro un diario, día a día, que Él va escribiendo de ti y de cada persona que está en este mundo. Así que, amado hermano, un cambio de corazón tiene que venir primero la enseñanza. Y sabemos que por la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Así como aquellos hombres del pasado, lo que fue los apóstoles del Señor, ellos recibieron la enseñanza, ellos andaban con Jesús, con el maestro de los maestros, y estaban enseñándole al Señor lo que eran las cosas secretas del Señor, pero no se las podía decir todas, porque dice, tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden llevar. Así que le estaba dando poco a poco la enseñanza, poco a poco, porque los iba a llevar a aquella manera como Él iba a hacer esa transformación, ese cambio de corazón. Él les dio poder, sin duda alguna, para que fueran a limpiar leprosos, a sanar enfermos en diferentes lugares que los envió de dos en dos. Pero no les había llegado todavía ese cambio porque había una preparación, había que hacerle a entender tantas cosas, tantos misterios que Dios tiene para el ser humano. Así lo hizo con los discípulos y así lo hace con cada miembro del cuerpo del Señor que está hoy sobre la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los discípulos no podían entonces entender muchas cosas, pero ellos seguían el Señor y tenía que venir el tiempo determinado cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y iba a ser entonces ese cambio completamente, iba a venir entonces esa transformación, iba a venir entonces esa llenura del Espíritu Santo a sus vidas y habría un cambio rotundo completamente a cada uno de ellos. Aunque ellos habían estado con Jesús, pero cometían errores a diestra y siniestra cada uno de ellos. Tenían fallas como cada uno ser humano, pero allí estaba entonces ese Dios ayudándole y dirigiéndole en todas las cosas. Ahora, por eso, amado hermano, vamos a decir que ellos estaban en la incredulidad porque no había todavía la conversión completa. Vemos la parte cuando el Señor les ha dicho que Él es necesario que Él reciba en este templo y en 3 días lo levanto, dijo Él. Ellos no se imaginaban lo que iba a acontecer. Pero les ha dicho ya determinadamente que iba a ir a Jerusalén y allí iba a ser tomado por hombres pecadores y iban a golpearlo y lo iban a crucificarlo. Allí Dios le estaba diciendo lo que iban a hacer con él, pero ellos estaban allí todavía en sus sentidos naturales y todavía no habían entrado en lo sobrenatural completamente, en ese cambio que Dios quiere hacer al ser humano, ese cambio de corazón para creer toda palabra que sale de la boca de Dios, que no haya titubeo, que no haya fallas, que no haya errores, sino mirándolo a Él, mirando al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Allí ellos estaban entonces todavía en incredulidad. Ellos todavía estaban con esa parte de no estar completamente cambiado su corazón. Por eso les vamos a decir que es importante decirle al Señor, oh Señor, examina, oh Dios, mi corazón y prueba si hay pensamientos y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino
eterno. Entonces, Dios ha determinado cada amado hermano, cada hombre, cada mujer, que tiene que haber entonces un cambio absoluto, un cambio perfecto, para que así entonces pueda haber determinadamente la finalidad que Dios quiere hacer en el hombre, ese cambio. Ahora, la gente tiene un concepto equivocado, que para creerle a Dios tienen que hacer entonces que ir a una escuela teológica, a una escuela bíblica, y allí recibir enseñanza, a llenarse de sabiduría. Y eso, déjeme decirle que no está malo, eso está correcto, pero que ese no sea su fundamento, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, porque vemos que la gente se llenan tanto de sabiduría que lo que hacen es alejarse más de Dios con tanta sabiduría que le meten en las escuelas teológicas que vemos en el día de hoy. O sea que Dios se conoce por revelación y no por estudios bíblicos tanto así, porque el mismo Salomón, él lo expresó en Eclesiastés 12. Él dice que él probó de todo en el mundo en el cual él había vivido, pero dice que llegó a determinar que el mucho estudio es aflicción de espíritu, dijo él. Y él dijo que determinadamente esto no es el todo del hombre, sino que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio las cosas ocultas por las obras del hombre, sean buenas o sean malas. Así que vemos allí que Dios conoce el corazón del hombre y conoce la condición y los pensamientos y todas estas cosas. Por eso, amados hermanos, es necesario entonces que busquemos, nos pongamos delante del Señor y allí buscar entonces ese cambio de corazón para que así Dios nos pueda ayudar en todas las cosas. Los discípulos, ellos habían estado con Jesús, entonces habían recibido la enseñanza, pero todavía tenían muchos problemas entre ellos. Todavía había ciertas disputas, ciertas peleitas entre ellos porque no habían todavía llegado a la conversión completamente, a ese cambio de corazón. Y había incredulidad, amado hermano. Por eso vemos que lo que es necesario de que el hombre llegue a esa posición, tener ese encuentro con el Señor y tener ese cambio de corazón. No por intelectualidad, porque la intelectualidad no solamente lo puede llevar entonces que alejarse más de Dios, sino creer por fe. Por fe es que Dios lo va entonces, usted va a conocer a Dios. Así que Dios se conoce por fe, que es revelación, porque con el corazón se cree, dice la palabra, para justicia, y con la boca se hace confesión para salud. Vemos allí que lo que es la fe, amado hermano, para ese cambio de corazón. Dios, andando con los discípulos, dice que venía de Betania allí y entró a Jerusalén y allí vieron entonces un árbol de higos, el Señor Jesús, y tuvo hambre y fue hasta allá, así tenía higos para comer, pero resulta que no había higos. Y el Señor entonces cuando lo ve que no tiene higos, le dice, nunca más coman fruto de ti, para siempre. Y allí entonces siguieron su camino. Y al siguiente día pasaron nuevamente por ese lugar y Pedro ve aquel lugar, el árbol en el que Dios había dicho que nadie comiera fruto. Y lo vio seco completamente. Y allí entonces le dijo, Señor, maestro, mira el árbol que tú maldijiste, está seco desde sus raíces. Y el Señor lo que le dio fue, tener fe en Dios. ¿Ve? La fe es demasiado importante, tener fe en Dios. Porque si le dijera a este árbol, quítate y échate a la mar, y no dudares en tu corazón, lo que dijeres será hecho. ¿Ves? Entonces, ¿qué está allí entonces hablando? Que si no dudares en tu corazón que Dios puede hacer algo por ti, que Dios tiene la determinación y el poder y la gloria de Él, que puede hacer una transformación para tu vida, que puede salvarte de la muerte, que puede librarte de cualquier tropiezo que puedas tener en el camino, que pueda allí sanarte de la condición en la cual te encuentres,
Puede ser que estás a punto de morir, estás a punto de sufrir alguna tragedia, pero Dios está dispuesto a cambiar si tan solo puedes creer en Él de corazón. ¿Para qué crees? Todo es posible, pero como dice la palabra, que con el corazón se cree, no con la mente, no, sino con el corazón. Dios escogió del hombre en su corazón, porque Dios limpia desde adentro hacia afuera, porque el corazón salen las malas palabras, las malas acciones, pero también salen las buenas acciones. Pero Dios entonces toma el corazón del hombre y allí entonces empieza a trabajar del corazón de piedra, los convierte en corazón de carne para él escribir sus mandamientos allí, y allí empieza entonces una limpieza desde adentro hacia afuera. ¿Ve usted? Eso lo hace Dios solamente. Ahora, el diablo, él determinó, él escoge entonces la cabeza, la intelectualidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace con la intelectualidad? Él escoge los 5 sentidos naturales del hombre, el cual es gusto, vista, olfato, tacto y todas estas cosas que tenemos en los 5 sentidos naturales, y el diablo los usa. ¿Ve? Pero sabemos que el único sentido que Dios usa y lo determinó de esa manera es el oído, que es el canal que de este cuerpo que entra la fe por el oír y oír por la palabra de Dios. Entra por el oído y va al canal del espíritu, que es la memoria. Y en la memoria, que es el canal del espíritu, a ese canal va directamente entonces al corazón, para que entonces esa fe genuina, esa fe perfecta, ese sexto sentido, el cual es la fe perfecta, entonces empiece a obrar y creer en ese Dios todopoderoso. Y por eso es que dice que el que tiene esa fe, el que tiene ese sexto sentido, esa fe genuina, que el que cree todo le es posible. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, solamente Dios exige fe en Él y fe en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos tanta intelectualidad hoy, que allí entonces no está mal que tengan y sepan y tengan sabiduría, pero sabiduría, Dios demanda la sabiduría de arriba, no la sabiduría de esta tierra, porque la de esta tierra es diabólica, animal, ¿ve? Pero la de arriba es benigna, pura, santa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hoy en día vemos entonces mucha intelectualidad, amado hermano. Mucha que niegan entonces con la intelectualidad, niegan la eficacia de la palabra, niegan el poder de la palabra en el día de hoy. Así que empiezan a decir entonces que ya los dones ya no existen, que ya las manifestaciones de Dios ya no están ya plenas como estaban en el día del pasado. No, que ya hoy estamos en una nueva era, en la nueva tecnología, la nueva la ciencia que está avanzada en el día de hoy. Entonces niegan entonces que la palabra ha perdido eficaz, y es para ello, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que mucha intelectualidad entonces niegan la eficacia de la palabra y dicen entonces que los días de los milagros ya pasaron, que ya eso ya no existe, que ya eso fue allá con los días de los pentecostales. Pero déjeme decirle que la iglesia que Dios determinó, que Dios escogió, que Dios preparó para empezar en el día de Pentecostés, esa misma iglesia tiene que estar en el día de hoy nuevamente, llevando y dando su fruto que tuvo en el principio. Ese árbol de vida, allá que Dios determinó que tendría entonces esos 9 frutos del Espíritu y esos 9 dones, trabajando entonces en conjunto para edificar ese cuerpo, ese árbol místico, el cual es la misma persona de Jesucristo. Que dicen de ellos que entonces ya los dones ya no hay, no existen, que ya los milagros pasaron, que ya las lenguas, que los milagros, que las profecías, todo eso desapareció. No, déjeme decirle que están errados por lleno de tanta intelectualidad y están fallando, no están dando
en el blanco, amado hermano. Por eso es muy importante el Señor decirle entonces, Señor, oh, examíname, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. ¿Qué es eso entonces? Un reconocimiento, amado hermano. Tener un reconocimiento de determinación de decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque te necesito. Señor, no entiendo esto, pero ayúdame a entenderlo. O revélame, Señor, esta palabra, porque no la comprendo, no la entiendo. Por eso dice, reconoce hoy mis pensamientos y ve que hay, si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es que reconocer la posición en la cual estamos. Somos hombres con debilidades, somos personas que necesitamos la ayuda de Dios, pero si usted no cree que Dios no está, no existe, que ya eso ya pasó, Dios no puede hacer nada por usted. ¿Por qué? Porque le está cerrando la puerta al Señor. Dios quiere hacer ese cambio de corazón en ti. Dios quiere ayudarte para darte una transformación, una nueva vida, pero tú le estás cerrando la puerta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Dicen que ya entonces ya los dones no existen, los ministerios ya eso pasó. Y vemos que tantas cosas que el hombre puede inventar, o sea, el diablo le mete tantas cosas a la cabeza, a la intelectualidad del hombre, y allí entonces fallan en la palabra. Oí un hombre, un predicador, que dice que ya los ministerios, ya eso no existe, los pastores ya no existen ya. Ya eso era para la primera iglesia de Éfeso, donde fueron determinados, escogidos. Trabajaron allá, pero aquí ya no, aquí no existen los pastores ya, porque aquí está el Espíritu Santo, aquel que los guía. Y ya las obras pastorales ya terminaron. Y cuando el Señor ha determinado en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que los pastores son los que apacientan la grey, son los que apacientan el pueblo de Dios, porque entonces quiere decir que el pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces ya cerró ese ciclo. No, déjeme decirle que Él continúa y Él tiene hombres aquí sobre la tierra para que pastoreen entonces su pueblo, pastoreen la grey que Él ha determinado para que lleguen a esa perfección. Ahora, no que ya los pastores, ya los profetas, ya los ministros que son llamados apóstoles y evangelistas, ya eso ya no existe, ya eso fue para allá. Hoy se llama entonces, son enviados solamente. Y uno se pone a pensar, cónchale, ¿qué dice este hombre? Ahora no hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas, pero está un enviado. ¿Y qué significa un enviado? Es un mensajero, y un pastor es un mensajero, un apóstol es un mensajero, un evangelista es un mensajero. Entonces, hablan cosas que no tienen la instrucción dada por el Espíritu Santo para saber que eso significa el mismo ministro, el ministerio que Dios ha terminado para cada uno de los hombres. Sabiendo que son 5 hombres, 5 oficios de diferentes oficios que tienen, pero el mismo Espíritu que va a trabajar en cada uno de ellos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y con los dones allí colocados en su lugar. ¿Para qué? En la iglesia, para que puedan entonces llevar a cabo esa perfección de la iglesia. Entonces, vemos la intelectualidad que entonces lo hace turbarlos y los mete entonces por cualquier rincón y los hace entonces pervertir la palabra de Dios. Y cuando la perviertan, la invalidan. Entonces ya no tiene eficacia la palabra. Por eso, amado hermano, usted tiene que quedarse y pensar y decirle, Señor, examina mi corazón y pruébame. Oh, dame, Señor, revelación por tu Espíritu Santo. Guíame, Señor Jesús, porque este camino no lo conozco y solamente usted y su mano es el que me puede guiar. Allí fue determinado aquel pueblo de Israel cuando iba subiendo a la tierra de Canaán, cuando Josué le tocó meter a aquel pueblo, introducirlo en la tierra prometida. Allí entonces les mandó a ¿qué? A circuncidarse y a santificarse, porque les dijo, ustedes no conocen este camino. Así que límpiense, prepárense, porque el arca va ahí delante junto a los sacerdotes.
para que así entonces cuando el sacerdote meta los pies en el agua, allí entonces ustedes van viéndolo, el caminar de ellos para que caminen detrás de ellos. Así que usted y yo, amado hermano, si queremos caminar por nuestros propios caminos, nuestras propias cuentas, querés que cambiar nuestros corazones porque yo quiero ser bueno por mí mismo, deben decirle, no podremos hacerlo, porque Dios lo determinó que Él es el que hace ese cambio. Y si no buscamos la guianza, la dirección, y decimos, Señor, reconocemos nuestra condición, y decimos, Señor, ayúdame, Señor, cambia, examíname, oh Padre eterno, ayúdame. Entonces, usted no podrá hacer nada por sí mismo. Aquel hombre le dijo, bueno, Josué le dijo al pueblo, bueno, los sacerdotes van adelante con el arca, y cuando ustedes van a ver a ellos, caminen detrás de ellos, pero tienen que limpiarse primero, santificarse para que puedan poseer aquella tierra prometida. Así que Dios ha terminado darnos una tierra, una posesión, y es darnos ese cambio de corazón a través del Espíritu Santo, esa profecía, esa promesa que Dios determinó allá cuando lo puso a los apóstoles y a esperar allí hasta que fueran investidos de ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para cambiar ese corazón, primero una conversión completa. ¿Y qué hubo allí entonces cuando estaban ellos esperando? Los 120 que estaban allí eran más de 500 hermanos, pero quedaron solamente 120 esperando esa gran promesa del Señor. Y allí entonces vino esa promesa, vino ese estruendo del cielo como un viento recio, y fueron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí en el libro de Hechos, capítulo 2, la promesa dándose efectividad. Allí esa promesa que había hablado en Joel, capítulo 2, versículo 28. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Déjame entonces que solamente Dios es el que hace ese cambio. Los dones tienen que permanecer entonces en la iglesia. En el día de hoy tiene que estar allí dándose a cabo cada una de esas manifestaciones del Espíritu, porque es Dios el que ha determinado para así salvar al hombre. Y que vemos allí que David, como un hombre que conocía a Dios por revelación, un hombre que era conforme al corazón de Dios, él decía, Señor, examíname, oh Dios, mi corazón, y pruébame. ¿Por qué? Él determinaba que ¿por qué blasfemian, dicen ellos, contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. O sea, por eso él decía, Señor, oh, ayúdame, pruébame, porque los enemigos, tus enemigos son mis enemigos, decía David. Los odio con perfecto odio. Pero también decía, oh, me conmuevo, tengo compasión de ellos más bien porque no te conocen y te aborrecen, pero no tengo odio en oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. O sea que quizás algunos pedan misericordia y sabía que, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con ellos? ¿Los mato o qué hago? Señor, él pedía siempre opinión al Señor. Pruébame, examíname, ve si en mí camino de perversidad, decía David. Y eso es la determinación, el reconocimiento que cada ser humano tiene que hacer. Allá el David se aferraba, tengo odio perfecto, los aborrezco con perfecto odio. Pero vemos que cuando vino el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y se hizo carne, aquí él dijo allí, en Mateo 5:43, dijo, oíste que fue dicho, allá en Mateo, vamos a leer un momentico allá, Mateo, aborrecerás a tus enemigos como aborrecerás a tus enemigos. O sea, que póngale allí que no tienen compasión de ellos. Dice en el versículo 43, Mateo 5, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. O
sea que al que te ama, ámalo. A tu hermano, ámalo, que te hace bien, ámalo. Pero a tu enemigo, ódialo. Esa era la ley allá en la antigüedad, cuando David. Por eso él decía, examíname, Señor, ¿qué hago? Yo los odio con perfecto odio. Pero allí entonces había esa determinación que estaba escrito así. A tus enemigos, aborrécelo, pero ama a tu prójimo. Mas dice él, cuando llegó aquí a la tierra, dice, mas yo os digo, ¿quién lo dijo? El mismo que hizo la ley allá, que dio la ley a Moisés, él, pero ya aquí hecho carne, viniendo en gracia, para así darle un corte a la ley. Allí entonces dice, mas yo os digo, amarás vuestros enemigos, bendecí a los que os maldice, haced bien a los que haced bien a los malos. Vamos. Mas yo digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amarais a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿O no hacen también asimismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, allá entonces ha terminado aborrecer a los malos, maldecirlos y todas estas cosas. Pero aquí, Señor, cuando llega la gracia, Él dice, epa, allá oíste que fue dicho que amaréis a tu prójimo, pero a tus enemigos que los aborrezca. Pero más ahora yo digo que los ames. Yo te digo que les haga bien, que no paguéis mal por mal, que si te hacen mal, da bien, que maldicen ellos, bendice tú. Allí entonces está determinado entonces que Dios en su grande amor y su gran misericordia, vemos entonces el amor infinito de ese Dios todopoderoso, porque allá David dice, odio con perfecto odio, pero aquí dice, vas a amarlo a tu prójimo, vas a amar a tus enemigos, no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Y cosa difícil es eso para el ser humano, déjeme decirle, porque aquel que le ha hecho tanto mal, que le ha metido tantas cizañas quizás, o lo ha hecho errar por tantos chismes o X causa que le ha hecho mal, y usted tiene que amarlo. No es fácil para el ser humano, pero a esas son las determinaciones que Dios ha puesto entonces para cambiar entonces ese corazón que está amaleado, ese corazón que está lleno de amargura, que está lleno de tantas cosas que este mundo se absorbe, porque estamos en un mundo lleno de maldad. Pero sabemos que a través del Espíritu Santo, a través de Dios que ha determinado que va a cambiar ese corazón, entonces es el que lo puede hacer. Por eso, ama a tu enemigo como a ti mismo. Ahora, si usted aborrece a su hermano y usted dice que no lo puedo perdonar, y usted dice ser cristiano, déjeme decirle que usted no le ha amanecido, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Entonces, si usted aborrece a su hermano y no le ama, entonces, ¿qué hace entonces de más? Entonces no está haciendo nada, como decir, profesar cristianismo, decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, pero aborrece a tu hermano que al cual ves. Amas a Dios que no lo ve y aborrece a tu hermano el cual ves. Entonces allí está entonces, el Señor dice, eres mentiroso, eres hipócrita, porque no estás haciendo las cosas correctas, estás haciendo las cosas como a ti te parece. Y Dios entonces quiere entonces cambiar ese corazón. Vemos entonces, amado hermano, que así mucha incredulidad entonces en la palabra de Dios, que no han creído en la palabra, no han creído en lo que Dios, Él ha dicho. Y Dios, como no ha cambiado,
Él sigue siendo el mismo y sigue diciendo que tiene entonces que amar para que ese corazón sea entonces lleno de bondad y amor. El Señor no ha quitado entonces ni los dones ni los ministerios de la iglesia. Él continúa haciendo su obra, llevándola a cabo a través del hombre y de la mujer que quiere entonces ese cambio de corazón, que quiera exponerse al sol de justicia, porque sabemos que cuando Dios determina hacer un cambio en el hombre, primeramente Dios le lleva a una enseñanza, Dios le lleva a que oiga primero la palabra y allí entonces le va instruyendo para que así entonces ese corazón lo va ensuavizando, ese terreno se va abonando, allí cayendo la agua de la palabra que está oyendo y allí entonces determinadamente le llega el sol de justicia, la revelación de Dios a la vida del hombre y de la mujer y así entonces ese corazón puede ser entonces transformado. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así es el cambio que Dios quiere determinar entonces y hacer para tu vida. Es cuestión, vamos a decir, de revelación, porque con el corazón se cree para justicia y con el corazón, con la boca se hace confesión para salud. Dice la Biblia ya en el Lucas capítulo 6, 46, dice que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas y el mal hombre de su mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿qué sale del corazón? Salen las cosas malas y salen las cosas buenas. Pero eso lo tiene entonces que determinado el Señor. Así que el Señor Jesús censuró a sus discípulos por su incredulidad cuando ellos no le creyeron a María Magdalena que cuando Él resucitó de entre los muertos. Porque usted vea lo que es la dureza del corazón del hombre. Sus discípulos, ellos andaban con Jesús, pero todavía había incredulidad en ellos porque no habían sido cambiado ese corazón. No había todavía esa transformación de Dios en ellos porque no habían llegado al aposento alto todavía. Dice allá Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 16, el versículo 9 dice: mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual echó 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. ¿Ve? No creyeron a la palabra de María Magdalena que dijo: Él ha resucitado. Y él le dijo: ve y dile a Pedro que voy adelante a Galilea. Entonces, que allí los veré. Entonces, cuando María les dio la noticia, no le creyeron. Pero ¿cómo es imposible? Dice uno que si estos discípulos estuvieron con ellos 3 años y medio y fueron instruidos y vieron los milagros, las maravillas, y él habló de todas estas cosas que iba a acontecer, ¿cómo es que no creyeron? Para que usted vea la dureza del corazón del hombre. Más cuando no hay un cambio. Más después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo, hablando de los caminantes de Maús. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire, ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróle su incredulidad y dureza de corazón, que no hubieron creído a lo que le habían visto resucitado. ¿Ve? Vino que entonces la palabra de corrección, censurándolos allí, oh incrédulos, insensatos y duros de corazón para creer lo que los profetas dijeron, le dio el Señor. ¿A qué? A sus discípulos. Pero ellos habían estado con Jesús, pero no había habido un cambio, no había habido una transformación de corazón todavía. Por eso era que todavía anegaban todavía las palabras de María, que no
le creyeron cuando se le apareció el Señor. Y eso fue cuando resucitó entre los muertos. Por eso, amado hermano, finalmente dice que le apareció a los 11 y allí entonces los censuró su incredulidad por la dureza de su corazón. Sigue el camino para el hombre y para la mujer de Dios. Está determinado es que tiene que dejarse entonces moldear, dejarse que trabajar por Dios y así entonces Dios hacer ese cambio y decirle de corazón allí: oh Señor, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él es el que te puede ayudar, amigo que me escuchas en esta hora, es el que te puede dar a conocer ese don de Dios, el cual es el Espíritu Santo que ha determinado por profecía, ha determinado por la promesa que ha dejado escrita allí, que si crees de corazón, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. Por eso cuando ellos discípulos fueron allí al aposento alto y se expusieron allí al sol de justicia, arreglaron todas sus vidas, todo lo que tenían ellos que arreglar y ponerse a cuenta con Dios, allí bajó ese estruendo del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí fueron esos corazones transformados. Ya no eran las mismas personas. Así como Dios cambió a Saúl cuando dice que el profeta Samuel lo ungió a Saúl y después cuando se fue a marchar dio la espalda y allí fue Saúl cambiado en otra persona. Allí fue un corazón transformado completamente porque ya Dios lo había determinado de esa manera. Así que Él es el único que puede entonces hacer ese cambio en ti, amigo que me escuchas en esta hora. No hay otra manera sino exponerte al sol de justicia. Y el sol de justicia es la misma persona de Jesucristo viniendo a tu vida. Así que es usted que tiene que abrir esa puerta para que Dios entonces pueda hacer esa obra y hacer esa transformación en su vida de ese cambio de corazón. Así que el Señor me les bendiga. Vamos a orar entonces para dar finalidad a este culto. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por darnos nuevamente, Señor, la oportunidad de estar aquí llevando tu santa palabra. Oh Dios de la gloria, las palabras que han salido de nuestros labios, Padre eterno, que hagan la obra, Señor, perfecta para el cual usted la ha enviado, Señor. Que sea tocando esos corazones, Señor, que están allí, Señor, que están sensibles, Padre eterno, ese terreno fértil al cual usted ya ha determinado y ha puesto, Señor, esa semilla, esa simiente allí, Señor, y solamente usted está regándola con el agua de la palabra y que ese sol de justicia, el cual es su Espíritu Santo, pueda entonces tocar y pegarle allí para que ellos puedan saltar para la vida eterna. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, a cada alma, cada vida, cada joven, cada niño, Señor, que esté en esta hora, Señor, allí, esperando, Señor, por una respuesta, Señor. Espero que usted le haya hablado, Señor, a sus corazones y ellos puedan estar dispuestos, Señor, a decirte a ti, Señor: oh Dios, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame si hay en mí caminos de perversidad. Oh Dios, la gloria, que esa sea una determinación directa con usted, Padre mío. Que ellos puedan exponerse, Señor, a usted y ser sinceros, Señor, en sus corazones para que usted pueda hacer esa transformación, ese cambio que el hombre requiere. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier vida, Padre eterno, que esté en necesidad, Señor, o en esta hora, Padre eterno, lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Sea usted proveyéndole, sea usted dándole sanidad, si necesita sanidad, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra ha salido y ella hará la obra para la cual usted ya la ha enviado. Que ellos puedan tomarla en fe y puedan recibir las peticiones de sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y allí entonces le damos la invitación para mañana que otros mis hermanos estén aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.
de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.